Amén. Tome su lugar, hermano, tome asiento y sea bienvenido a la iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema de toda mi familia se salvará si yo obedezco, aleluya. Amén. Yo creo que todos tenemos ese deseo, ese anhelo, amén, de que nuestra familia sea salva, nuestra familia llegue a los caminos del Señor, que nuestros seres queridos que andan mal, en los vicios allá afuera, en pecado, en todos los pecados del mundo, su deseo es, amén, que ellos sean salvos. Ese es mi deseo mío, no sé el de usted, pero yo creo que por eso estamos aquí en este lugar, porque queremos que nuestra familia se salve, queremos que ellos sean tocados, que ellos puedan tomar esas decisiones, así como nosotros hemos entendido que Dios salva, Dios cambia, Dios transforma. Así también deseamos en el corazón que ellos también un día estén aquí en este lugar. Muchos hemos dicho, esa es la promesa. De esa promesa yo me agarro, mi familia será salva. Yo me agarro de esa promesa. Sí, te vas a agarrar, pero si estás en obediencia, si estás obedeciendo sus mandamientos, si estás tratando de vivir una vida limpia, recta, como Dios quiere que viva un cristiano verdadero, entonces va el Señor a hacer algo ahí en nuestra familia, ¿verdad? Pero si nosotros solamente estamos manifestando palabras positivas, que sí va a ser salva toda mi familia, y nosotros no estamos en obediencia, no estamos tratando de hacer como Dios quiere que vivamos, entonces, hermano, ¿cómo el Señor puede tener misericordia de nuestra familia? Sí, porque hemos dicho muchas veces, mi familia será salva, porque así lo dice la Biblia. Sí, pero ahorita vamos a mirar algunos puntos importantes, porque Dios salvó la familia de algunas personas que ahorita vamos a mirar. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su reacción, verdad, para que el Señor tuviera misericordia de ellos, ¿no? Entonces yo creo que el Señor quiere obediencia más que sacrificios. Nos sacrificamos para Dios, pero el Señor quiere obediencia. Obediencia. ¿De qué sirve que nos sacrifiquemos, pero no hay obediencia a Dios? Entonces Dios dijo en su palabra que Él quiere obediencia, no sacrificios. Amén. Familia es del griego oikia, que se traduce familia, y también del griego patria, que es primariamente ascendencia, linaje. Significa en el Nuevo Testamento familia o tribu. Salvación del griego soteria, denotando liberación, preservación, salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento de liberación material y temporal de peligros y aprehensión. Obedecer del griego akou, que es oír, se traduce obedecer. Vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Hechos 16, del 27 al 34. Hechos 16, del 27 al 34. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde, en esta
casi tarde ya, vamos a orar por la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones en esta tarde. Te damos gracias, te damos gloria, eterno Dios. Tú conoces cada vida, cada corazón, Señor, en esta tarde. Te damos la gloria y la honra por siempre. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su puro y sin fuerte. Amén. Sabemos la historia, aleluya. Ellos estaban presos, Pablo y Silas, conforme a las Escrituras. Y dice la Biblia que ellos estaban cantando salmos, cantando himnos ahí en la cárcel. Ellos estaban ahí, aleluya, y de repente el Señor se manifestó ahí, aleluya, y ellos, amén, las puertas se abrieron. Por eso dice aquí literalmente la palabra de Dios que el carcelero, este hombre de Filipo, se asustó porque pensó, amén, que los presos ya se habían ido de ese lugar y se quiso quitar la vida. Y ahí está literalmente, dice, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí podemos mirar que él fue obediente, él llamó a su familia para que escucharan la palabra del Señor, la palabra de Dios, y todos se bautizaron ahí. Les enseñó Pablo, les enseñó que, amén, el mensaje de salvación, amén, fueron obedientes. Él fue un líder de su casa, que todos le obedecieron. Ahí estuvieron, ahí escuchando la palabra y se bautizaron. Entonces él, por gratitud, ¿qué hizo? Él agarró, le lavó las heridas a ellos. Acuérdense que en la cárcel no crean que los trataban con rosas. Ahí los maltrataban y salieron heridos, amén, de sus pies. Y ahí está el carcelero humildemente limpiándole las heridas. Y él fue agradecido, amén, les puso la mesa, les puso el alimento. Él fue humilde ante estos hombres que le enseñaron la palabra del Señor, hermano. Pero uno puede decir, pero es que allí dice que se salvó toda su familia. Sí, pero ¿qué hizo el carcelero? El carcelero fue humilde. Por eso aquí Pablo le tuvo que gritar al carcelero para que no se quitara la vida. Y mire, le está diciendo, no te hagas daño. Son las advertencias de la palabra de Dios contra el pecado. Y todas sus apariencias y todas sus aproximaciones tienen esa tendencia. Hombre, mujer, no te hagas daño, no te hieras, porque nadie más puede herirte. No peques, porque nada puede herirte sino eso. Aún con referencia al cuerpo se nos advierte contra los pecados que los dañan. La gracia que convierte cambia el lenguaje de la gente, de la gente y de los buenos mensajeros de Dios. Aquí está el carcelero, su salvación. Pero ¿qué hizo el carcelero? Se humilló, hizo lo correcto, se humilló y le sirvió a Pablo o a Silas también. Porque es importante, hermano, cómo estamos nosotros, amén, siendo con los demás. ¿Cómo somos con los ministros? ¿Cómo somos con aquellos hombres de Dios que conocen la palabra? ¿Cómo nos comportamos con ellos? Entonces, todo eso, hermano, tiene mucho que ver. Aquí este hombre fue humilde, no se mató, no se quitó la vida porque Pablo le gritó con autoridad, le está diciendo, no te hagas daño. Y el comentarista dice que así es como uno se hace daño también. Cuando está en pecado, cuando está en maldad, uno mismo se está haciendo el daño. Por eso, hermano, es fácil entender esto. Por eso está diciendo Pablo, mira, no te hagas daño. Y dices, vas a ser salvo tú y tu casa, pero porque él estuvo interesado, él estuvo convencido, amén, que ese hombre que estaba ahí enfrente de él, aleluya, se le tenía que hacer algo al respecto. Amén, estaba herido, se le hizo, amén, esas curaciones con humildad. Y por eso Pablo le está diciendo, mira, solamente cree en el Señor Jesucristo. Solamente eso. La palabra creer no es con el pensamiento, no, es con todo el corazón creer en Jesucristo, vivir como Él vivió.
La gente de afuera dice creo en Jesucristo y cargan una cerveza en la mano. Dicen creo en Jesucristo y tienen su cigarrote. Creo en Jesucristo y mienten. Creo en Jesucristo y hacen todo lo malo. Entonces, hermano, creer en Jesucristo es realmente vivir para Cristo. Este hombre, el carcelero, ya no fue el mismo de antes, se bautizó. Y el que se bautiza no es para vivir como el mundo, hermano. El que se bautiza es para vida nueva. Aquí él dice, se bautizó. Qué bueno, gloria al Señor. El que estaba ahí en la cruz no se bautizó, pero porque él no pudo hacerlo. Entonces, yo creo, hermano, que la Biblia ya no explica sobre el carcelero de Filipo más. Pero yo creo de todo corazón que este hombre empezó a vivir como realmente a Dios le agradaba, como al Señor quería que viviera, porque se bautizó, porque Pablo pudo mirar que realmente ellos sí habían creído de corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Deuteronomio 30, del 9 al 10. Deuteronomio 30, del 9 al 10, dice la palabra de Dios de esta manera. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, aquí está claro lo que está diciendo Dios a su pueblo de Israel. 600,000 hombres y lo demás. Dice que Él iba a bendecir el fruto de su vientre. Él iba a bendecirlos en gran manera. El requisito es obedecer los estatutos y preceptos de la palabra o los mandamientos. Eso es todo, nada más. Entonces, hermano, nosotros no podemos hacer las cosas al revés. No que Dios nos bendiga primero y después si lo obedecemos. Dios pide una obediencia total a sus preceptos y mandamientos, porque el Señor está diciendo, mira, te voy a bendecir en gran manera, todo te va a ir bien, pero si tú obedeces a la palabra, si tú la guardas la palabra. ¿Y qué es la palabra? Bueno, son 66 libros que tú tienes que entender que desde Génesis hasta Apocalipsis está hablando de obediencia total. Está hablando, aleluya, desde el primer pareja que Dios hizo, amén, ahí ellos, esa pareja, pecaron, fallaron a Dios y lo sacaron del huerto. Desde ahí hasta Apocalipsis pide obediencia. ¿Por qué no los dejó en el huerto del Edén? ¿Por qué no los dejó? ¿Que no Dios es amor? Sí, pero cuando pecan, Dios hace la diferencia. Aquellos pecaron, fallaron. Por eso Dios es aquí claro. Amén, esas promesas son para todos, es cierto. Dios no hace excepción de personas. Dios, Él no bendice al rico y al pobre no. Dios, Él a todo igual. Las promesas, pero son para aquellos que obedecen los mandamientos, a los que se esfuerzan a vivir como a Dios le agrada. Obedecer no es fácil, pero como hemos dicho o han predicado los hermanos, hermano Marcos o el hermano Javier, que si estamos enamorados de Dios, se nos va a hacer fácil obedecerle, cumplir sus mandamientos. Esta promesa pertenece a todas las personas de cualquier lugar, de cualquier nación. Pero si estamos obedeciendo, nos asegura que los pecadores más grandes, si se arrepienten y se convierten, van a recibir el perdón de sus pecados y serán restaurados a favor
de nuestro Dios. Entonces, hermano, aquí está claro, esas promesas no son para algunos nada más. Son para aquellos que se esfuerzan, son para aquellos que se arrepienten, son para aquellos que dicen: me voy a convertir a Cristo, me voy a convertir a Dios. Esos son los que realmente van a alcanzar esas promesas. No palabras, sino hechos. No nada más palabras bonitas, sino que hechos. No concuerda lo que tú dices con lo que tú haces. Nada se relaciona. Entonces, una cosa es decir, otra cosa es hacer. Dios anda buscando verdaderos adoradores del Señor, que se esfuercen, amén, que vivan la palabra de Dios, que puedan vivirla aquí y fuera, donde quiera, en cualquier lugar. Y Dios se va a agradar de esas personas. Aunque podemos decir que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero si nosotros nos enamoramos de Cristo, vamos a poder obedecer a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, no se me duerma. Cuando te conviertas, dice Jehová, de todo corazón y con toda tu alma, es cuando el Señor va a hacer la obra en tu vida. Es cuando el Señor te bendecirá. Es cuando el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Cuando tú te propongas eso, el Señor va a empezar a hacer maravillas, amén, en tu vida. Hermano, es cuestión de ponerse en la brecha. No son difíciles los mandamientos del Señor. No necesitamos ir al cielo, como dice la Escritura. No necesitamos ir hasta el cielo para poder escuchar el mensaje divino del Señor. No vamos a ir a una ciudad tan larga. Ahí está. Aquí los 66 libros que están aquí en la palabra del Señor son para que usted y yo los leamos y los pongamos en práctica. No quiere el Señor eruditos. El Señor no quiere que seamos eruditos, que conozcamos la palabra. No, Él quiere que la vivamos o que la pongamos en práctica. Hay mucha gente allá afuera que se ha perdido porque se ha confiado, porque conoce Biblia. Conoce más Biblia que tú y yo, pero no la vive, no la pone en práctica. Y eso es terrible. Dios quiere oidor y hacedor de la palabra. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Jeremías 42. Jeremías 42. 42:6. Vamos a seguir leyendo la palabra del Rey de Reyes. ¿Ya está ahí? Dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Jeremías, hermano, era un hombre que no lo querían en sus tiempos, porque él solamente les hablaba con la verdad, les hablaba de las promesas del Señor, o les hablaba de lo que realmente el Señor quería para sus vidas. Dice: no los voy a destruir si ustedes cambian de rumbo, si ustedes cambian de la manera de vivir, no los voy a matar. Pero estaba hablando de un arrepentimiento a Israel. Si el pueblo de Israel estaba, aleluya, entendiendo que el mensaje de este hombre de Jeremías era para que ellos pusieran alerta sus oídos y también lo pusieran en práctica, aunque a Jeremías le costaba que lo metieran a la cisterna, le costaba que lo pusieran en un lugar nada más con una torta al día, ahí con agua nada más, por predicar o decir lo que realmente Dios decía para sus vidas. ¿Y qué dice aquí? Dice: mira, tienen que escuchar la voz de Dios.
Tienen que escucharla y obedecerla. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Yo creo, hermano, que esto ya lo sabemos. Que si nosotros obedecemos la palabra, si nosotros la ponemos en práctica, nos va a ir bien. Porque la paga del pecado que es muerte. Pero si tú obedeces a Dios, la pones en práctica, vas a tener ¿qué? Vida eterna. Entonces, mire, aquí es claro que si nosotros escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra, algunos que escuchan la voz de Dios, audible la voz de Dios, otros por medio de sueños, otros por medio de las escrituras le escuchan. Pero lo que yo digo es que escucharla es fácil, pero qué difícil es que uno ponga atención a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo difícil. Por eso aquí le están diciendo, amén, a Jeremías, sea bueno, sea malo. Tienes que decir la verdad. Tienes que hablar con la verdad. Amén, debemos de buscar la dirección de Dios con fe para que Él nos guíe por medio de su Santo Espíritu, para que nuestro corazón sea tocado. Y no olvidarse que Dios quiere, amén, que nosotros cumplamos con su palabra o sus mandamientos. Nos comprometamos a obedecerle a Él. Porque Dios no quiere nada más halagos de boca. Él no quiere que nada más le hablemos bonito. Él quiere que realmente nuestros corazones estén conectados con nuestra lengua. Que lo que le digamos al Señor, le pidamos al Señor y le digamos y le prometemos cosas a Dios. Que no sean palabras bonitas, sino que sea realmente algo real que nosotros no estamos dispuestos a cambiar. O estamos dispuestos a lo que decimos con la palabra, con los hechos, y estamos dispuestos a obedecerle, que se pueda mirar en nuestras vidas ese deseo con nuestras vidas, amén, cuando estamos obedeciendo su palabra. Porque es notorio, como dijo Pablo, se nota cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, y se nota también cuando estamos desobedeciendo a Dios. Mire, hermano, yo creo que Pablo era aleluya, muy observador. Si su iglesia eran de 7 personas, porque eran en las casas antiguamente, dice que se notaba cuando había obediencia en ellos. O sea, se notaba cuando estaban llegando los 7, se gozaba Pablo. Pero ¿qué tal cuando venía uno nada más? Pablo no lo notaría. Pablo sabía contar. Pablo era un hombre erudito. Pablo era un hombre sabio. Él era del concilio, un hombre de mucha palabra, de su maestro Gamaliel. Entonces, hermano, se nota cuando obedecemos a Dios, o se nota cuando son puras palabras bonitas. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hechos 16. Hechos 16, del 13 al 15, es un poco más atrás. 16, del 13 al 15, ya lo tiene, de Hechos. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire, hermano, ahí podemos mirar que esa mujer
estuvo atenta a lo que estaba hablando Pablo ahí en ese momento. Día sábado estaba atenta a lo que hablaba Pablo. Y se convirtió. Y se convirtió ella y toda su familia. Y después le pidió, de acuerdo a las escrituras, que se quedara ahí con ellos. A lo que va hoy es esto. Cuando una persona está escuchando a una persona en la calle que está predicando y está escuchando atentamente lo que está hablando esta persona, se convierte a Cristo. Había muchas mujeres en ese momento, pero solamente una escuchó el mensaje de salvación, de poder, y se salvó, y se convirtió a Cristo. Hay una historia de un ancianito que estaba en un parque gritando, pero no se escuchaba nada. Solamente abría su boca. Muy anciano ya casi no veía. Y estaba ahí. Abría su boca nada más y un jovencito se le acercó. Y le dijo, oiga, pero usted no dice nada, no se le oye nada. Y le dijo en su oído, yo estoy predicando la palabra de Dios, dice. Estoy hablando de Jesucristo, de un Dios vivo. Y ese jovencito, hermana, se convirtió a Cristo. Y él empezó a predicar la palabra porque escuchó a ese ancianito el mensaje de salvación y le entró el celo divino y se levantó tal vez con muchos errores. Tal vez no sabía de hermenéutica ni homilética. Tal vez no sabía hacer un buen sermón. Pero se levantó y dice la historia que fue un hombre de las calles que predicaba en las calles el mensaje y multitudes de gente se salvó. Mire, hermano, qué importante es estar atento. Esta mujer, aunque era una mujer que tenía la manera de vivir, porque dice que era vendedora de púrpura, pero esa mujer se humilló y puso atención y toda su familia, amén, fue bendecida. Hermano, yo creo que cuando nosotros podemos entender una palabra que es para nosotros y podemos ponerla en práctica, nuestra familia también puede ser tocada por Dios. Una palabra que tú escuches y dices, es cierto, tengo que hacer algo al respecto. Y Dios viene, toca nuestras vidas y uno puede ayudar a la familia para que ellos también lleguen a los caminos del Señor. Hermano, esta mujer está en las Escrituras. ¿Por qué no están las demás mujeres que estaban ahí? ¿Por qué? Porque ellas no pusieron atención. Porque ellas estuvieron solamente tal vez juzgando a Pablo, tal vez mirando sus defectos, tal vez cómo era Pablo. Muchos dicen cosas de Pablo, que era muy chiquito, que era como sus pies era como torero, que los tenía curvos, bueno, infinidades de cosas. Pero en sí era el mensaje de poder que iba a tocar a esta mujer. Mire, hermano, la gente necesita, los que están allá afuera, necesitan de la palabra de Dios, necesitan del mensaje de salvación. Por eso, hermano, es importante predicar la palabra. Que no quieran escuchar es otra cosa, pero una palabra que usted diga allá afuera en la calle, esa palabra los puede ayudar para que puedan dejar el pecado allá afuera y empiecen a vivir diferente. Una palabra que usted le diga allá afuera, y si te escuchan, esa palabra les va a ayudar. ¿Por qué cree usted que el diablo, Jesús lo reprenda, ataca a los cristianos para que no prediquen la palabra de Dios? ¿Por qué cree usted que el diablo, Jesús lo reprenda, no le gusta que la gente te tome ese reto, esa decisión de predicar en las calles o compartir la palabra de Dios allá afuera? Pero pastor, usted está loco, usted que tiene en la cabeza, yo trabajo. Yo no estoy hablando de ti. Yo estoy hablando de la gente que puede hacerlo y no lo hace. El que sabe hacerlo bueno y no le hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto estás pecando. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya.
Es importante, aleluya, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Para eso es, como dijo Santiago, para escucharse y para ponerla en práctica. Esta mujer, toda su familia se salvó porque escuchó el mensaje, se lo compartió a sus familiares y ellas se convirtieron a Cristo. Hermano, es importante esto, aleluya, que la gente necesita la palabra, necesita el mensaje de salvación, necesita escuchar del mensaje de Dios como este eunuco que venía de adorar al Señor. Usted ya sabe la historia, cuando Felipe lo abordó, le dijo a este eunuco, le dijo, esto que estoy leyendo, que estaba leyendo en Isaías 53, ¿se trata del mismo profeta o se trata de otra persona? Y le dijo Felipe que era del Señor Jesucristo, y le explicó y le habló, y dice, ¿qué impide que yo me bautice? Ahí está el río. Dice, pero ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Sí. Bueno, si tú crees, se te va a bautizar. Causó impacto ese eunuco. Nunca se dio cuenta él de eso. Solamente usted y yo, que sabemos las Escrituras. Pero causa impacto en el corazón de Dios cuando una persona se decide por hacer algo por Dios. Él lo tiene en su corazón. Denle un fuerte aplauso, Rey, una vez más, aleluya. Romanos 6, vamos a seguir leyendo la palabra. Romanos 6 del 16 al 17, Romanos 6, 16 al 17 dice la palabra de Dios de esta manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí es claro entender lo que está diciendo Pablo de la esclavitud. Está hablando ya sea de pecado o ya sea de justicia. Si nosotros obedecemos a alguien para el pecado, somos esclavos de esta persona. Pero si también obedecemos para justicia, o sea, para Dios, para las cosas de Dios, amén, entonces somos esclavos de Jesucristo, para su gloria, para su honra. Entonces, hermano, si nosotros, hermano, somos esclavos para obedecer al pecado, es para muerte, no para justicia, ni para vida eterna. Pero, como dice Pablo, gracias a Dios, que aunque estábamos esclavos en el pecado, obedecimos esa palabra, obedecimos ese mensaje de salvación, que alguien te predicó de Cristo, y obedeciste, y estás aquí en este lugar. Has entendido, amén, que ese mensaje que se te predicó es para que tú te esfuerces y seas diferente. No se te predicó para que conocieras nada más el mensaje de Dios. Se te predicó para que tú dejes el pecado, dejes la maldad, dejes el viejo hombre. Para eso se te predicó a ti y a mí. Por eso dice, aunque antes éramos esclavos de esa maldad, pero gracias a Dios que obedecí a ese mensaje, esa palabra, esa doctrina sana, para que yo pudiera vivir diferente al mundo. Lo obedecimos, pero dice, si continuamos siendo esclavos para obedecer a algo para el pecado, es para muerte y no para obediencia a la justicia. Pero si usted y yo queremos para justicia, es cuando nos esforzamos por obedecer su palabra, vivir como a Dios le agrada, esforzarnos para entrar por esa puerta estrecha, esa puerta angosta, que nos va a costar lágrimas para pasar por ahí, porque la ancha, todo el mundo entra en pecado, maldición, fornicación, todo tipo de pecado. En esa puerta ancha, Dios quiere que nos esforcemos por entrar por la angosta, para que tengas vida eterna. Denle un fuerte aplauso, Rey, aleluya.
Todo hombre es el siervo del amo, a cuyos mandamientos se rinde, sean las disposiciones pecaminosas de su corazón en acciones que llevan a la muerte, o la nueva obediencia espiritual implantada por la regeneración. Ahora se regocija el apóstol porque ellos obedecieron cuando obedecieron la palabra. La obedecieron de todo corazón, el cual fueron puestos como un molde para seguir. Así como el mismo metal se hace vaso nuevo cuando es fundido y se vuelve a echar en otro molde. Así el creyente ha llegado a ser nueva criatura, a vivir diferente en la mente, en el corazón, vivir para Dios y de esa manera ser heredero de Jesucristo. El dominio del pecado consiste en ser esclavos voluntarios, no en ser arrastrados por un poder odiado. Mientras se lucha por la victoria, todos tenemos esos deseos pecaminosos, todos tenemos esos deseos, pero acuérdense que tenemos el dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que ¿de qué? De dominio propio, hermano. Tú no puedes decir es que la carne es débil, por eso peco. Es que la carne, es que soy hombre, soy mujer y pues tengo carne, pues el mismo Pablo lo dijo, que yo hago lo que no quiero hacer. Sí, pero Pablo no se estaba refiriendo a pecados de muerte, se estaba refiriendo a actitudes que de repente hacía Pablo. Porque somos eruditos, ¿eh? A veces queremos agarrar cosas para sacar provecho de ello y somos esclavos, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú y yo seamos libres de pecado, libres de maldad. Dios no te llamó para que estés en esclavitud, hermano, hermana. Dios te llamó para que tú seas libre en Cristo Jesús, pero como dijo Pablo, no para ocasión para la carne, para libertinaje, no, ocasión para adorar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Romanos 16, ahí mismo más adelante. Romanos 16, 19 dice la palabra de nuestro Dios. 16, 19 dice: ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Mire, hermano, Pablo, él se gozaba como estamos escuchando, porque es bonita la obediencia. Es bonita la obediencia hasta en el hogar, hasta en la familia, que los hijos sean obedientes, que no sean rebeldes. Es bonito, se nota. Hacen las cosas de corazón. Usted les manda a hacer un quehacer, lo hacen de corazón, van hasta sonriente. Y cuando hay rebeldía también hasta mueven la boca. Es rebeldía, se nota, porque están obedeciendo. Así es el Hijo de Dios. Cuando está en obediencia se nota. Cuando está en rebeldía también. Cuando está, aleluya, haciendo las cosas mal, se nota ya. Ya no es el mismo de antes, porque se está notando, aleluya, una desobediencia en la vida de la persona. Pablo no era una persona que no conocía la palabra. Pablo sabía, dice: mira, se nota que ustedes están siendo fieles, se nota que se esfuerzan, se está notando y me gozo. Pero ¿qué tal cuando estaban en desobediencia? También Pablo lo estaba mirando, estaba palpando que había desobediencia. Dios nos llamó a obedecer, hermano, hermana. Dios te llamó a ti y a mí a obedecer la palabra del Señor. No te llamó para que tú seas desobediente a la palabra. No te llamó para que tú, aleluya, pongas pretexto de tu carne, que digas: es que la carne es débil, es que esta canita al aire, ¿cómo la voy a echar a perder? ¿Qué tal si me muero mañana? Pero te vas a ir al infierno. Entonces, hermano, Dios te llamó para que obedezcas la palabra de Dios. Dice Pablo: es notoria, se puede notar, se puede ver. Pero mira,
Mejor, dice, debe de ser sabio para el bien, ingenuos para el mal, no poniendo pretexto, no poniendo, aleluya, pretexto a Dios. Es que la carne, es que el diablo me indujo a hacer esto, es que el diablo me hizo que yo pecara, es que el diablo me empujó al pecado. Mira, hermano, no le eches la culpa al diablo, porque el diablo está ahorita llorando por algunos cristianos que le echan la culpa a él. Si yo ni me meto con ellos, ni los conozco. Porque se nota, hermano, se nota la desobediencia. Cuando estaban obedeciendo, pues él se gozaba. Había fidelidad, había entrega, eran contables, llegaban temprano. ¿Qué se le ofrece, pastor? Llegaban temprano a hacer el aseo, agarraban una franela, limpiaban ahí. Se notaba. Dice, oh, qué tremendo. Le están echando ganas. Le están echando ganas a los romanos. Se nota. Pero después Pablo estaba mirando que ya no llegaban casi. Y llegaban tarde y a veces. Y no, le voy a hacer un favor al pastor que llego y diga que le fue bien. No, a mí no me hace ningún favor. Usted está aquí porque Dios lo llamó. Usted está aquí porque Dios le llamó a servir a Dios. No lo llamé yo. Yo no le voy a dar salvación. Usted quede bien con Jesucristo. Usted obedezca al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, se notan esas malas actitudes, se notan. Porque nos vemos unos a otros. Entonces, cuando obedece la persona, se nota. Y dice Pablo, yo me gozo. Yo me gozo porque están obedeciendo, están visitándose unos a otros, los enfermos van y los bendicen, están en comunión unos con otros, están en oración, están predicando la palabra. Mírame, me estoy gozando, dice Pablo, pero sean sabios para el bien y para el mal ingenuos. Entonces, hermano, se notaba, porque los servicios eran en las casas antes, no era como ahorita. Y si eran tres, faltaba uno, dice Pablo, bueno, ¿y el otro? No, es que el otro no pudo venir. ¿Y el otro? Pues tampoco. Entonces se notaba. Pero también cuando estaban los tres ahí y Pablo, eran cuatro, el Pablo se gozaba. Pero cuando no llegaba ninguno, también se entristecía Pablo. Denle un fuerte aplauso, Rey. No me está entendiendo la parábola, tal vez. Vamos allá a leer el último texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Primera de Pedro. Uno 14, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como hijos obedientes, suena muy bonito, pero te dice que no te conformes a los deseos que antes tenías, que por ignorancia lo hacíamos, ahora ya no. Dice, toda nuestra vana manera de vivir, tenemos que dejar todo eso y empezar a vivir como a Dios le agrada. Ser santo, dice, como yo soy santo, dice el Señor.
Y si Él dice que seamos, pero es que nadie es santo. Bueno, entonces, ¿por qué dice el Señor aquí que seamos santos? Santo es aquel que se aparta del pecado. No santos que tenemos santos en la pared, no. El que se aparta del pecado se llama santo. El Señor le dice, mi hijo es santo, porque se aparta del pecado, se aparta de la maldad. Este es santo, dice. Por eso dice, sé santo, como yo soy santo, dice el Señor. Y si Él lo está diciendo, quiere decir que sí podemos apartarnos del pecado, sí podemos apartarnos de la maldad, sí podemos apartarnos de todas esas cosas malas, sí lo podemos hacer con la ayuda de Dios. La santidad también es el deseo y el deber que todo cristiano debe tener. Debe de estar en todos los asuntos, en cada condición y para toda la gente. Debemos de velar y orar, especialmente en contra de los pecados a que nos inclinamos. La palabra escrita de Dios es la regla más segura de la vida del cristiano, y por esta regla se nos manda ser santos en todo. Dios hace santos a quienes salva. Amén. Como decía mi pastor Fernando, dice, muchas veces batallamos cosas en nuestras vidas y decimos, Señor, yo quiero ser santo. Y luego él salía, pero te vas a los brazos de Pancho. O sea, es un ejemplo que él ponía. O sea, Señor, quiero vivir en santidad, pero uno no pone nada de nuestra parte. Señor, quiero que me ponga el sentir en mi corazón para no estar pecando o para no hacer la maldad. Ponme el sentir, mire hermano, usted va a poner su esfuerzo de su parte. Usted es una persona que debe entender que las cosas se ponen en la mente, también se bajan al corazón. Pero Señor, ayúdame. Ya no quiero tener esas adicciones. Bueno, tienes que ponerte en ayuno y oración. Señor, ya no puedo, ponte en ayuno y oración. Todo género sale si no es con ayuno y oración. No crea que es fácil. Entonces, hermano, no vamos a ponerle pretexto al Señor y decirle, Señor, nadie es santo, nadie es esto, nadie es aquello. Bueno, pero el Señor nos está diciendo que nosotros nos esforcemos a llevar esa vida santa, como predicó el hermano Javier el otro día, a esa vida santa, que nos esforcemos por vivir en santidad. Y santidad, como ya lo hemos dicho, es apartarse del pecado, es vivir como a Dios le agrada, es ser nueva criatura, es ser regenerado. Y no creer, hermano, por el tiempo que no es el tiempo, es la disposición que uno tenga en su corazón para que el Señor nos transforme. Podemos llevar años en el Evangelio y seguimos igual. Lo que sí, el Señor quiere que tengamos un corazón dispuesto y decirle, Señor, aquí estoy, Padre, ayúdame. Ya no quiero ser el mismo. Y el Señor te va a bendecir. Y no echarle la culpa que la carne, que el diablo. La santidad, hermano, es importante en el Hijo de Dios, en la hija de Dios. Porque la misma Escritura dice que sin santidad nadie va a mirar al Señor. Entonces es importante para los hijos de Dios que vivan en santidad, que se esfuercen y sean diferentes al mundo. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya.